utilizando más información, lecturas, formación de cuadros, que fueron importantes en el desarrollo también de este instituto, porque creo que fue uno de los centros de trabajo de esta Universidad Veracruzana que se distinguió, pero por mucho, para ser, digamos que la vanguardia de esta Universidad Veracruzana. ¿Cómo es que entramos en la formación como investigadores? Estoy dando saltos y saltos, porque creo que es importante el trabajo que también tuvo Pepe aquí, por favor, el tiempo, sin hacer. Lo que tuvimos fue una mecánica en donde se dieron temas de especialidad. Los estudios virreinales y de la colonia siguieron teniendo su lugar, pero se abrieron algunas áreas de estudios de campesinos, movimiento agrario y el de trabajadores, ya con Pepe y en la experiencia de que Ricardo, Pepe y yo habíamos ingresado a este instituto, bueno, pudimos influir con estas ideas de las experiencias que habíamos tenido en nuestros andares en la Ciudad de México. Entonces, la formación de investigadores aquí realmente fue una obra colectiva de autoformación. Reitero que sí es cierto que hubo muchos invitados, que había relaciones con la Universidad de Puebla, con la UNAM, con el Centro de Investigaciones Históricas, el Castillo de Chapultepec, muchas relaciones con la Universidad de Nuevo León. Fue un periodo sumamente fluido, porque las relaciones eran de centros a centros o de individuos a siempre una relación colectiva, y en ese sentido fuimos formando seminarios sobre todas las temáticas que se investigaban aquí, las de contexto. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos llevamos por lo menos una década de trabajos colectivos importantes, porque eso fue sensibilizando a la gente del instituto, que al ser vanguardia también participaba en la organización de algunas protestas y de algunos trabajos que se hacían en Jalapa en ese momento. Yo pienso que deberíamos de pensar a Pepe también en esa relación de cómo, siendo profesores, formadores del primer sindicato de trabajadores en esta universidad, de estando en la organización también de los estudiantes, la convocatoria de las marchas, los mítines, los discursos, cómo todo eso fue formando y dando un impacto del instituto hacia el exterior. En ese sentido, yo creo que vale la pena pensar el papel del individuo, el papel de Pepe, el papel del individuo, de todos nosotros, frente a los trabajos colectivos de la construcción de perspectivas y de cómo se consolidan otras etapas. Si nosotros miramos hoy a la autoridad municipal, a la autoridad estatal, a la autoridad del país, debemos de pensar que es una síntesis de todo ese proceso que se inició, por lo menos, pero yo creo que antes, en 1968, y que cuajó en una transformación a partir de experiencias que fueron desde el foquismo hasta la participación electoral. Este es otro de los aspectos importantes de Pepe. Yo creo que aquí nos acompañó, lo acompañamos, participamos, fuimos pues copartícipes también de este tipo de transformaciones, que aunque sabemos no era realmente la participación de la democracia, hoy sigue siendo una deuda en el país y grande, pero que me parece que todo aquello también logró contribuir. Entonces, vale la pena pensar el hombre en la sociedad, al hombre en la historia, al hombre en el trabajo cotidiano, y
cómo actuamos justamente en ese tipo de transformaciones. Yo recuerdo que a veces íbamos 200 gatos a que salíamos de humanidades y cuando pasábamos por la calle, por ejemplo, de donde estaban los comercios, las muchachitas, las niñas que eran las vendedoras, la reacción que tenían era de vernos, les da una risa nerviosa porque no entendían lo que se estaba haciendo. Yo alguna vez en un meeting que había, bueno, lo hice varias veces, pero en una ocasión que lo tengo muy claro, estábamos en un meeting en la Plaza Lerdo y me di la vuelta por los pasajes para ver cómo estaba. La gente era absolutamente ajena a ese pequeño grupo de 200, 300 personas. Me parece que las cosas han cambiado y que han cambiado radicalmente gracias a hombres como Pepe, que pudieron tener en realidad cómo trabajar prácticamente toda su vida en este tipo de perspectivas. Pues muchas gracias y ojalá que tengamos oportunidad de alguna vez más seguir comentando porque hay muchas cosas que quedan fuera. Muchísimas gracias, Polo, por todas estas reflexiones que seguramente abrirán también otras ideas aquí con los colegas. Y quisiera darle la palabra al doctor Corso, por favor, para que nos comparta sus ideas. Bueno, muy buenos días, estimados amigos, claro, Martín, rector de nuestra universidad, colegas, todos y amigos de Pepe todos. Es una ceremonia de encuentros y afectos. Es dentro del marco del rector, presentamos 50 años de este instituto. Este fue un sitio donde nos reencontramos con Pepe González. Pero antes, como añoranza, nos conocimos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM en 1976. Él había estado ya en México, él era tamaulipeco, estudiaba en el Colegio Tepeyac, yo llegaba de Chiapas, pero nos hicimos muy amigos con muchos más tamaulipecos de otras regiones del país antes del 68. Convivimos, teníamos afinidades, no solo por las cuestiones políticas y sociales, sino también por las maneras de rebelarnos a una sociedad autoritaria. Gozamos de la ruptura y la cultura del 68. No fuimos para nada ajenos a esa revuelta cultural, previo incluso al 68 político. Ahí, como ya lo mencionó Polo, pues fue, y aquí nos distingue Romeo González Medrano, fueron dirigentes del 68. Yo fui brigadista. Pero bueno, el aprendizaje era muy cercano, convivíamos día con día casi. Entonces ya lo conocía. Ya a manera como sitio de la memoria, traigo a colación, nos dispersamos. Por un lado, continuó, ya narró Polo de alguna manera sus pininos al terminar la carrera en sociología, hizo un trabajo sobre la CROM. Yo hice sobre asuntos de la teoría de la política en Chile, entonces eran caminos distintos pero afinidades muy compartidas. Nos volvimos a reencontrar en Jalapa y aquí efectivamente fue como el azar, como todas las cosas que tienen que ver con el azar, una vida muy intensa. Compartimos incluso departamento, el espacio y obviamente que qué cosas no sabíamos y qué cosas no podríamos ser cómplices, y esa es la amistad, el respeto, la confianza, la complicidad. Y teníamos una propuesta, un proyecto que era ni más ni menos trabajar en un sitio de lo más agradable como era este centro y como estar en la Universidad de Veracruzano, aprender
cosa muy importante que yo puedo decir ya de ese reencuentro, ya regresaba de Francia, Chantal, ya Adriana vivía con Pepe, estaban casados con Pepe, ya venía en camino Adrián, ya, bueno, había de alguna manera se trabajó en una propuesta conjunta. Trianguló el Colegio de México para que hiciéramos, junto con la doctora Carmen Blázquez y otros conmigo, Abel, unos libros sobre Veracruz. Yo invité, a mí me tocó, me lanzaron a mí la pelotita, la doctora Abel Ulloa me invitó para que yo a la vez coordinara o trabajara un libro sobre Cándido Aguilar. Y hablé con Pepe, porque ya le conocía siempre, lo conocí, pero en ese momento estábamos a prueba de esa capacidad que tenía de ser muy íntegro, muy meticuloso en el trabajo académico. Y a David Esquerri, recién llegado también. Entonces se hizo un libro, no a la limón, era una triada que nos sirvió muchísimo para el trabajo solidario, a mente que se hacía en el instituto, para discutir sobre una biografía política. Las discusiones tardaron aproximadamente un año, en tanto los materiales se reunían y se los íbamos integrando. Todavía hay anda por ahí el libro. Pero lo interesante fue la discusión que quiero traer a la colación sobre los vaivenes, las bifurcaciones que tiene la vida de un revolucionario mexicano. A nosotros nos habían formado ya, la revolución había muerto, la revolución mexicana. Pero la pregunta que teníamos, ¿qué habíamos hecho mal? ¿Y qué sujetos de la historia debíamos de rescatar para que se retomara la democratización y la transición hacia un estado de bienestar en México? Entonces la discusión sobre este personaje que unió a tres en particular, hasta una colega de México, Laura, nos permitió discutir con tres enfoques distintos, un inglés que tiene más hacia la política y otro que tendría más hacia la sociología, los vaivenes y las repercusiones que va teniendo el hacerse caudillo. Creo que esta es una de las enseñanzas que posiblemente todavía no están superadas, de acuerdo a que las biografías nos demuestran, en el caso de los personajes históricos, es el carácter contradictorio, que si bien las circunstancias determinan mucho al hombre, pues el hombre también determina mucho a esas circunstancias cambiantes. Ya para entonces, Pepe también fraguaba otro libro, que seguramente va a ser muy comentado, ya lo mencionó también, donde demostró que le gustaba irse hasta los orígenes. Pepe le gustaba remontarse. Con este del monopolio del humo, nos dio un panorama pues un poco al estilo mucho de la escuela de los anales, dice, a remontarlo hacia dónde para llegar a una situación muy circunstancial en el siglo XX, cuando ya es monopolio y se convierte el tabaco rubio en dominante sobre los trabajos de los sectores. Dejamos de vernos un rato, como vivíamos aquí en el instituto, pero él obviamente siguió en historia gráfica, le interesó mucho adentrarse a eso. Posteriormente, ya se ha mencionado, hace sus estudios de doctorado, viajó a Israel, tuvo experiencias en Europa, y entonces cuando coincidíamos, teníamos otra vez la convivencia necesaria que tienen los amigos, de ser confidentes, de contarse. También quiero dejar testimonio de eso. Pepe siempre me asombró con sus preguntas, era infatigablemente cuestionador, provocador, impertinente, podría decir. Pero bueno, era su manera de ser. Pero de una lucidez, un hombre de una cultura amplia. No había nada que le fuera ajeno. Todo le interesaba el cine, la música sobre todo. Ahí sí coincidíamos mucho con la música. Y en el baile. Pues en la casa volvimos a convivir, volvimos a estar en una
estábamos recordando, parecía territorio libre aquí en Jalapa, donde nos reuníamos los viernes sobre todo, y ahí siempre había convivio y de alguna manera de chongue, se podría decir, para no decirlo de otra manera. La vida en el instituto era una vida de comunidad bastante respetuosa. No creo que se haya suscitado ninguna competencia de esas que se entienden con el concepto de neoliberalismo. No había una competitividad, había complementariedad. Un punto que fue central y que nos unió a muchos fue los pininos del sindicalismo. Y ahí sí, junto con Guillermo Villar, y aquí también amigos y testigos, aquí está Diana, aquí está Ricardo, Elsa, Ana, también, todos empezamos a hacer, de alguna manera, no solamente por la profesión, sino también por lograr beneficios para los maestros, o al menos algunas prerrogativas de considerar un gremio. Obviamente que teníamos ya las relaciones con los estudiantes, etcétera, etcétera. Así es como llegó también Lorenz Perry aquí. Y esa práctica que tenía Pepe lo hizo hacer y demostrarnos esa capacidad de parlamentar, de negociar. Era un hombre muy lúcido. Sabía de alguna manera hasta dónde estirar la liga y hasta dónde puede, para que no se rompa, podría ceder. Había mucha confrontación. Aquí estoy viendo también cuando llegan nuestros amigos de Francia, y con Pepe también tuvieron mucho, empezó ese amor que tenía Pepe siempre por la territorialidad, el paisaje, la geografía y todas las aventuras que nos trajeron los Ausón de aquel tiempo. El conocimiento de la geografía no es nada leer diferente. A manera pues de, por las cuestiones de tiempo, salto a una cosa que también quiero reconocerle a Pepe, fue, si bien muy amigos, a mí me dio por el pragmatismo y andar en las cuestiones administrativas. Y siempre le pregunté por qué no le daría, porque podía pensar que era una falta de responsabilidad, y él se mofaba. La burocracia no era lo suyo, decía. Lo suyo era más bien ser de alguna manera un hombre de acción para enfrentarse de alguna manera en situaciones especiales, de apoyo, de ayuda. Hubo manifestación a la que no fuera, y coincidimos. Cuando asesinan a José Luis Blanco, ahí vamos, junto con otros amigos, a demandar al fiscal que se esclarezca el asesinato. Y luego coincidimos en otro evento del Congreso de Americanistas en Viena, y acababa de fallecer en ese tiempo Federica Katz, y entonces él iba ya con otra perspectiva de trabajo ya sobre lo que va seguramente a hablar el doctor Delgado. Ya andaba gozando del sur del estado, estudiando las cuestiones precolombinas, los procesos de transformación y comercios en el Atlántico, etc. Pues gozaba las cosas diapositivas que nos pasaban, nos sufría. Bueno, allá en Viena fue curioso porque nos lamentamos mucho de no poder ver el penacho de Moctezuma porque lo estaban rescatando. Pero aprovechamos para hacer un cierto balance de lo que se había ido y estaba ya en ciernes en este proceso de cambios en el país, y sobre todo se nos reunió García de León, que también llevó una ponencia, obviamente, de un admirable historiador, sociólogo, etc. Pues fue una plática, fueron pláticas de 2 o 3 días bastante intensas, porque pues al calor de las vacaciones que permiten los congresos, se permiten hacer balances del pasado y del futuro. Y entonces vi a un Pepe, seguramente él también me vio más viejo, un Pepe más maduro, en el sentido de ver que se aproximaban los mejores cambios para México.
decíamos, no, pues el reformismo, aunque sea en sus mejores matices, así será. Hace 2 años, ya en tiempos del desasosiego y de las turbulencias de este país, COVID, las situaciones ya del gobierno de la 4T, estábamos ya enclaustrados, ¿sabes? Y le pedí, venían los festejos de los tratados de Córdoba, y entonces le pedí que Adriana tenía el libro, él me lo trajo, yo mi sorpresa, que el prólogo era de Pepe. Y el prólogo de Pepe, les puedo decir, me sorprendió, porque junto con el texto de Antonio Arronis, él representa y pone a los sujetos históricos en la teatralidad suficiente de cuánto es uno responsable en la historia, cuánto es uno un actor. Se les recomienda, si no lo han leído, ese prólogo, a mi juicio, tiene todo un manejo de la sociología borgiana que no lo he visto en escasas páginas. Pero ahí también me demostró Pepe esa congruencia de seguir viendo en la situación de la firma en los tratados de Córdoba el papel de O'Donoghue, el papel de Iturbide, las circunstancias mismas. ¿Cómo es que los hombres en un momento dado pues somos no fruto del destino, pero sí una telaraña en la misma? Ya hace aproximadamente año y medio, el tiempo me sorprendió mucho que él empezara a recapitular ya sobre el destino y la vida. Nos volvimos a encontrar y a frecuentar en su casa, y mía, la nuestra, la de ustedes, y se volvieron diálogos intensos. Podría decirse que dominaba la nostalgia, pero también dominaba de alguna manera, no sé, sobreponía la inteligencia. Y obviamente comentábamos las mañaneras, comentábamos por dónde estaba este país. Tenían ciertas inclinaciones por Gramsci. Veía con lucidez y con pesimismo las cosas. Y por el otro lado, también muy bien ponderaba que no acababa de morir algo, y tampoco acababa de nacer algo. ¿Qué decir? Ya al final empieza una ceremonia de los adioses. Y esa es una revaloración de la salud y sobre todo de algo que hoy traigo a la mente, él como penúltima lección de su congruencia. Siempre me habló y busqué por qué de la felicidad. Que debíamos buscar la felicidad y ser felices. Sacamos que Aristóteles, que Epicurio, que bueno, ya saben ustedes que nos van por bloquear con autores. Pero Pepe se creía algo bucólico, le gustaba la naturaleza y pensaba en la felicidad. Se iba, de alguna manera, yo creo que había un cierto presentimiento de dejarnos un legado. Y en la cuerda floja, pues en algunos momentos lo acompañé en la enfermedad, pero bueno, menciona a Mercedes, que veo que está ausente, nos ayudó mucho para que todo se agilizara. La Universidad Carmelita que está, hizo que todo fuera más o menos, tuviera la atención debida. Sin embargo, sí quiero la penúltima plática. La penúltima plática con él fue de alguna manera un rasgo de existencialismo. Me hablaba de que uno es el que dictamina la última decisión. Uno decide. Otra vez, si las circunstancias nos determinan, uno decide cómo, cuándo y dónde. Me dejó eso como muy pegado, porque era muy existencialista, como el ser y la nada. En los últimos días ya no sé. No estaba acá, le mandé un mensaje, recibí un mensaje de Adriana, él se había ido.
para concluir, mucha opción. Como dijo Simón de Beauvoir cuando se fue la muerte de Sartre, lo voy a leer porque no lo puse de memoria, pero sí es una frase adecuada para mí. Su muerte nos separa, nuestra muerte no nos unirá. Así, ya es demasiado bello, hermoso, que nuestras vidas se hayan podido armonizar, juntarse durante tanto tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Corso, por estas últimas palabras. Y ahora damos paso a la intervención del doctor Martín, por favor. Muchas gracias. Yo pedí hablar a lo último porque soy alumno de estos profesores que están aquí al lado. Y también de Pepe González Sierra, ¿no? Yo conocí a Pepe cuando, en un proceso intermedio, que ya es una historia conocida, cuando empezamos a tratar de que se creara la Facultad de Sociología en la Universidad Veracruzana. Habíamos visto unos carteles donde se planteaba la posibilidad de abrir la Facultad de Sociología en Jalapa, Veracruz. Y yo estaba en lo que se llamaba en esa época el tercer año de preparatoria, que era el propedéutico aquí. Y entonces empezamos como a reunirnos algunos amigos y amigas para ver cómo podíamos nosotros empujar que se abriera sociología. Entonces empezamos a investigar y por azares del destino llegamos al punto de que era en el Centro de Investigaciones Históricas donde se fraguaba parte de la facultad, ¿no? De la Facultad de Sociología, pero no había nada, no teníamos ninguna claridad para eso. Entonces fuimos a preguntar y entonces ahí empezamos a conocer a Ricardo, a Pepe González Sierra, a Leopoldo y otros compañeros del Centro de Investigaciones en ese tiempo. Y se empezó a decir que era una idea general la que se tenía para abrir sociología. La cuestión, la historia fue que ahí es donde empecé a conocerlos y seguimos muy de cerca porque nosotros armamos una pequeña coordinación, un comité para abrir sociología, pero entonces ya había como la idea de que cómo podíamos hacerle para formar un plan de estudios y cómo se podía hacer. La universidad había ya nombrado a un profesor para que hiciera un anteproyecto. Estaba en el Centro de Investigaciones Históricos también y empezamos a tener mucha relación con el centro y empezamos a pensar si se abría, quiénes serían los profesores de ahí. Y bueno, pasó el momento, se abrió sociología y uno de los profesores que estaba muy interesados y con el que estuvimos platicando era Pepe. Entonces Pepe nos decía que él lo que quería dar y que nos empezó a dar era un poco la cuestión de la sociología obrera y sociología del trabajo junto con Leopoldo, y Ricardo era el profesor que nos daba Max Weber y otra serie de teorías sobre las sociológicas. Pero ahí fue de los primeros contactos con Pepe, y además empezamos a conocer a toda la gente del centro, que estaban en esa época, algunos estaban de becarios,
seminarios, etc. Pero esa fue mis primeros contactos y empezamos a platicar mucho sobre la temática. Pero también a partir de ahí empezamos a hacer casi sociología. La Facultad de Sociología nace con esa vinculación con el Centro de Investigación, principalmente, y con la Facultad de Antropología. Pero es ahí donde abreva la Facultad de Sociología y donde son ellos los primeros profesores, más otros profesores que venían de la Ciudad de México para algunas temáticas en donde pudimos entrar en contacto. Pero, digamos, después de esa historia, ya aquí en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Pepe a mí me llamaba mucho la atención porque siempre era muy agudo políticamente, ¿no? O sea, cuando estábamos en una etapa del instituto, yo estuve trabajando sobre el movimiento obrero y sobre historia de los petroleros y sobre historia de los movimientos ferrocarrileros. La temática siempre era, con Pepe, era siempre que preguntarnos en ese momento, tanto de la historia como del presente. Era como una lógica normal. Y a mí me parecía que la historia política de Pepe era muy, muy interesante. De las últimas veces que convivimos, digamos, en un espacio aquí en el instituto, fue a partir de una conferencia una plática sobre el movimiento del 68, donde estaba Manuel Reina, Leopoldo y Pepe. Me llamó mucho el posicionamiento de Pepe porque no fue solamente un problema, no fue plantear una historia de lo que se había vivido, que además era muy interesante, ¿no? Como la historia de los jóvenes en esa época que estaban en el 68 en la Ciudad de México, sino fue algo más interesante porque lo que él empezó a reflexionar era la capacidad que tuvo el movimiento y sus problemas, sus errores y sus ventajas que había pasado. Entonces era muy interesante cómo, digamos, de un momento presente estaba valorando el movimiento estudiantil de 68 para los procesos democráticos, pero también estaba reflexionando lo que él pensaba que habían sido algunos de los errores de los grupos y de las redes estudiantiles de aquella época, ¿no? Entonces era cómo concebían el comité de huelga, quiénes eran las redes que intervenían, cómo intervenían, qué pasaba. Y esa parte a mí me parecía muy interesante para repensar en ese momento en el movimiento del 68, pero también de uno de los actores del movimiento del 68. Entonces esa parte fue muy interesante con Pepe para ir reflexionando, y también toda la parte del análisis político a mí siempre me llamaba mucho la atención. Digamos que cuando conocí a Pepe, la interpretación que yo hacía era como una especie de sociología histórica de la política que ya empezaba a hacer, ¿no? Estaba más sobre el movimiento obrero, pero empezaba a brincar hacia la historia. Pero su preocupación también era lo político, y sobre todo después de haber estudiado varios de nosotros el movimiento obrero en México, que pensábamos que era el sujeto revolucionario, el sujeto de cambio, y cuando vienen una serie de procesos, todo el largo proceso del desarrollo neoliberal en México, hay una etapa, si acuerdan ustedes, de pesimismo en términos de las carreras de ciencias sociales, de sociología, y entonces había una especie de mirada para donde el movimiento obrero aparentemente había dejado de tener esa posición. Y también estaba en discusión aquellos textos, ¿se acuerdan del fin de la historia, ¿no? El fin del movimiento obrero? Claro, había gente que no estaba de acuerdo con esos posicionamientos, pero el ambiente era en ese sentido. Y se empezó a transitar entonces al análisis político y a los procesos de transición política.
Y ahí es donde Pepe también empieza a profundizar y se entra como al Instituto, en la obra del Instituto Nacional Electoral. Veo aquí está también Daniela. Entonces, y comienza realmente a pensar en lo que sería el cambio político y la transición política en México, que donde ahí es donde plantea su tesis doctoral, ¿no? Pero lo interesante aquí era el análisis que hacía Pepe de la coyuntura, o sea, empezó a interesarse mucho en los partidos políticos, en las organizaciones políticas, en el sistema político como tal, en el comportamiento electoral, pero también una de las cuestiones que cuando yo me acercaba a él para reflexionar y analizar, me llamaba mucho la atención, es que tenía un seguimiento muy claro de las redes políticas en Veracruz. Y como que los partidos políticos sí eran un aspecto importante, pero lo interesante que yo veía en él era cómo se conformaban estos partidos y más allá las redes, todo el proceso clientelar, todo el proceso de los partidos, de los grupos, de las élites. Entonces, eso le llevó mucho tiempo a Pepe, y en esa parte ahí es donde yo veía una agudeza muy importante en el análisis político en sí. Pasó de lo nacional a lo estatal y tenía mucha claridad en lo que se hacía políticamente a nivel nacional y en Veracruz. Yo recurrentemente platicaba con Pepe porque hubo una etapa en que hice una combinación de trabajos entre el movimiento obrero y la transición política, y entonces le hice yo 2 o 3 entrevistas a Pepe. Entonces, recuerdo yo que una de ellas era para entender precisamente la coyuntura política veracruzana. Hacía yo un trabajo sobre el sur de Veracruz, en lo que eran los procesos políticos y cómo se movían los espectros políticos en Veracruz. Y lo que a mí me preocupaba era de que se movían los partidos, pero no se movían los actores. O sea, pasaban de un partido a otro, y los grupos y los bloques importantes de dominación permanecían. Entonces ya era una pregunta que a mí me parecía muy interesante siempre hacerle, y yo le decía, ¿qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia en la transición? ¿No? Y esa parte siempre era muy agudo porque siempre me daba detalles. O sea, siempre como que veíamos dónde estaban los elementos que estaban cambiando y cuáles eran los que permanecían, y cómo de lo que llamábamos nosotros una simulación democrática a un proceso democrático. Entonces, eso eran temas muy consistentes y muy permanentes en él. Claro, esto nosotros lo seguimos muy largo porque, si ustedes recuerdan, había aquí una red ciudadana de vigilancia electoral en donde pues hacíamos la observación electoral, y varias redes veracruzanas confluimos en eso, y aquí nosotros en el instituto, aparte de hacer el trabajo de investigación, lo vinculábamos a la parte de las redes y hacíamos la observación electoral. Y en esa observación electoral Pepe estaba siempre muy atento a qué estaba pasando región por región, cómo se estaba haciendo, y estuvo participando mucho, y era, digamos, como un elemento central en la parte de la elaboración de la observación. Entonces, digamos, eran como varios momentos ahí muy interesantes. Después ya su participación en el INE, ya como consejero, ahí ya él también veía de cerca los procesos regionales y los procesos nacionales. Entonces ya ahí él estaba ya como viviendo otra etapa de esos procesos. Ya tuvimos siempre mucho diálogo, Pepe y yo,
proceso, efectivamente, a mí lo que me llamaba la atención de él era que uno quizás piensa que los cambios pueden ir mucho más rápido, ¿no? Cuando se plantea que los cambios pueden ir muy rápido, y él era muy sereno en eso, como que decía, bueno, pues hay que creerse una parte y otra parte no, hay que analizar, hay que valorar, hay que ver cómo está todo el sistema de redes, cómo se está comportando, cómo se está manejando y dónde están los procesos exactamente de cambio. Esas fueron yo no pude, siempre estuvimos en la última fase, siempre estuvimos, intercambiamos algunos mensajes y siempre quedó pendiente una plática. Entonces él, quedamos 2 o 3 veces de vernos, en la última vez me escribió y me dijo, sabes que no puedo verte porque me sentía bien, pero ahorita no me siento ya tan bien, me sentía bien ayer, pero hoy ya no me siento bien. Y le dije, no te preocupes, vamos a buscar otro momento para conversar cuando estés, te recuperes. Y ahí quedó esa etapa con Pepe, pero fue como bastante rica, fue un proceso muy largo de diálogo, de lecturas, por ejemplo, cuando en la primera etapa que nos conocimos, pues yo estaba muy emocionado con todo el boom latinoamericano, toda la literatura, y él me decía, bueno, yo ya pasé por eso, así como diciendo, está bien, ¿no? Pero yo ya me leía todos estos de la literatura del boom latinoamericano, y empezamos la última fase, que a mí sí me llamó mucho la atención, que estaba ya más sobre los temas de territorio, que estaba preparando ahí algunos textos sobre el proceso prehispánico y las relaciones. Entonces a mí me llamaba mucho la atención cómo daba esos brincos, ¿no? De algo de análisis coyunturales a procesos más estructurales, más amplios, a una coyuntura histórica, etc. Pero bueno, esa fue una partecita de mi relación con Pepe, y yo pienso que es una persona que, como los otros amigos, en lo particular yo extraño mucho, porque a veces esas maneras tan libres y abiertas de reflexionar y de pensar sobre aquellas cuestiones tan formales, ¿no? Me daban a mí mucha riqueza y mucha posibilidad de abrir horizontes con todo un grupo de amigos y amigas del instituto, pero también particularmente con él sobre los diferentes temas. Así que yo realmente siempre tengo muy presente a Pepe en muchos momentos, en muchos temas, y bueno, pues lo seguiré llevando conmigo permanentemente, y quizás robándole un poco algunas preguntas que hacía él, que me permitía reflexionar y repensar de una manera más aguda. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Tenemos 5 minutitos por si alguien del público quisiera compartir algo. Yo nada más quisiera aquí retomar este punto que decía Martín, de cómo Pepe no tenía esta cosa de observar y no tener prisa, ¿no? Porque eso creo que también es parte de la labor del académico y la congruencia con lo político, ¿no? O sea, como mantener y poder ver lo que está pasando desde una manera crítica y no querer acelerar los cambios a veces, ¿verdad? Pero bueno, esa es una cosa mía que reflexiono y me quedo para pensar. Pero si alguien del público tiene alguna intervención que nos quiera compartir, vamos a tomar 2, acá la doctora y él, por favor. Bueno, muy buenos días todavía, porque todas. Pues, yo quiero hacer solamente una mención y un recordatorio del maestro y de la persona tan sencilla que él siempre fue. Trabajamos, él me dio la oportunidad de colaborar con él
en la elaboración del ensayo que se publicó en alguna revista del hombre, La Palabra y el Hombre, en la universidad, cuyo título fue El tabaco, la rica hoja en el siglo XIX, y en el cual tuvimos oportunidad de revisar muchos archivos, sobre todo eclesiásticos, que para mí fue una confrontación en ese tiempo. Y sin embargo, creo que este ensayo dio cuenta de su narrativa tan crítica, tan comprometida del maestro. Disculpen, pero me emociono. Le quise mucho, le aprecié y sobre todo le admiré. Esa sencillez, reitero, como maestro, pero también como una persona sensible, afable. Y posteriormente estuvimos colaborando también en la elaboración del libro Los Tuxtlas, en esta colección de imágenes de su historia, en donde recabamos todo el archivo fotográfico y el archivo también documental de los Tuxtlas, Catemaco, San Andrés y Santiago Tuxtla. Y fue una experiencia, y para mi gusto ha sido uno de los libros dentro de la colección con más sustento, también con una crítica implícita, sí de imágenes, pero también una narrativa muy crítica como el maestro acostumbraba. Y bueno, debo decir que esta experiencia fue un gusto, un aprendizaje, y sobre todo esa interacción que el maestro siempre tenía, más allá de los títulos nobiliarios, que como que él no creía mucho, pero sí en cambio de la confianza, de la afabilidad, de la sencillez que lo caracterizaba como, en principio, como persona. Y entonces era un gusto hablar con él, como bien dicen los maestros, ¿verdad? Porque era una persona, dominaba muchos temas. En este caso, tanto de la producción y el impacto económico que tuvo el tabaco, la producción de tabaco en la región de los Tuxtlas, y también como una anécdota que recuerdo muy bien, cuando llegaron los Doors en los 60 a Ciudad de México, y que él tuvo la oportunidad de presenciar su concierto. Y a él decía que cuando Jim Morrison se enteró de que no podían entrar los que no habían pagado sus entradas, entonces decidió que no iba a tocar si no entraban todos, ¿no? El pueblo y la plebe. Y entonces entiendes que él era parte de esta perspectiva, ¿no? Eso es un aprendizaje con el cual yo siempre me quedaré. Mucho gusto, maestra, que esté aquí, y un abrazo a todos y gracias por estar. Un abrazo al maestro. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con este grupo de amigos de Pepe. Yo a Pepe lo conocí en la Facultad de Ciencias Políticas en el año 68. Fuimos compañeros de generación y tengo recuerdos así muy lúcidos de sus conversaciones. En una ocasión estuve yo en las islas, ahí en el campus de Ciudad Universitaria. Él estaba leyendo fragmentos de la novela de Julio Cortázar, Rayuela, y después lo volví a reconocer dirigiendo asambleas estudiantiles durante 1968. Yo no conocí a Pepe así en esta faceta intelectual, investigador, de lo que ustedes nos han ilustrado. Yo lo conocí más bien en términos muy personales, muy de convivencia de grupos de amigos de la generación de 68. Y bueno, aquí está un amigo mío también que nos participó de este homenaje, y dije, pues yo tengo que ir a fuerza para estar en ese evento y conocer lo que ustedes nos han expresado de él en sus términos más científicos, más de investigador y de una persona muy culta. Pero también me da mucho gusto haberlo conocido en su faceta humana y como compañero, como colega de la generación 68. De tal manera que les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes y decir estas palabras en reconocimiento de Pepe, de José Gaudencio González Sierra. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, vamos a
tengo que buscarlo para que vean. Claro, Felipe. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ven, hermano.